En el siguiente video vamos a ver otra aplicación de la programación dinámica y es el problema que llamaremos mínimos cuadrados segmentados. El enunciado es el siguiente. Contamos con un set de n puntos en el plano, con un x y un y cada uno, y los vamos a tener ordenados de tal forma que cada punto, el x del punto anterior sea menor que el x del punto siguiente. De esa forma lo podemos expresar en ejes cartesianos. Y lo que queremos es aproximar mediante segmentos los puntos de P. Esta sería una posible aproximación, minimizando el error cometido, pero permitiendo generar diversos segmentos, no solo uno, de tal forma de lograr que tengamos una aproximación mejor. Los segmentos los vamos a ir generando con rectas de aproximación, donde los valores A y B de nuestras rectas las podemos calcular en base a los puntos del segmento que está conformado. El error que cometemos al elegir los segmentos los podemos ver como las diferencias que hay entre el punto con sus valores de x y y la posición de y de la recta al pasar por el x donde está ese punto, y esa diferencia la vamos a ir midiendo y sumando y nos va a dar el error cometido, que es la suma de los errores de la aproximación del segmento en base a los puntos que contiene ese segmento. Vamos a ver ahora que podemos lograr diferentes soluciones para el mismo set de puntos, y la misma pasará por definir diferente cantidad de segmentos y qué puntos incluye cada uno de sus segmentos. Podemos saber que, por ejemplo, para estos puntos podemos definir que queremos usar un solo segmento, y lo que veremos es que voy a cometer un error bastante grande. Por otro lado, me puedo ir al otro extremo, que es usar, si tengo n puntos, n-1 segmentos, y no cometeré ningún error. Por otro lado, podría ver que sería razonable tomar estos tres segmentos y ver que tengo una cantidad de error bastante mínimo. Lo que tenemos que ver es lograr soluciones como el tercer ejemplo y evitar las del primero y los del segundo. Y para eso lo que vamos a hacer es obviamente tratar de minimizar el error, lo que nos acercaría al segundo ejemplo, y para evitar caer en el mismo es agregar una penalización, que vamos a hablar de un parámetro C de penalización mayor a 0, que lo que hace es justamente agregar una penalidad de ese valor C por cada segmento nuevo que voy a ir agregando. ¿Qué valor tiene que tener ese parámetro C? La realidad es que es un valor que uno deberá ajustar y equilibrar para lograr que nuestros resultados sean visualmente aceptables. Abusar, de nuevo, un valor de C igual 0, o sea que no penalizamos nada, hará que tengamos n-1 segmentos, pero una penalidad muy grande nos llevará a el caso del ejemplo número 1 anterior, donde nada más teníamos un único segmento. Nosotros para este trabajo vamos a asumir que ya tenemos un C establecido y que no lo tenemos que calcular, y obviamente que el valor C, cuanto más grande tendremos menos segmentos, y cuanto más pequeños tenemos menos error. Ya tenemos planteado el problema.
Ahora vamos a tratar de ver cómo solucionaríamos el mismo mediante fuerza bruta. Y lo que vamos a decir es que tenemos n puntos y que en cada punto, que vamos a llamar i, mayor a 1, puede ser el final de un segmento. Y podemos representarlo entonces esta situación donde cada punto puede ser el final o no de un segmento como un vector de tamaño n, donde podemos poner el valor 0 o 1 de acuerdo si en esa posición, o sea en ese punto, finaliza o no un segmento. Si lo analizamos, eso nos da 2 a la n posibles combinaciones, y por lo tanto para cada una de las combinaciones lo que tenemos que calcular son los segmentos y el error cometido por cada uno de esos segmentos. El cálculo de los segmentos es O de n y el cálculo del error cometido por el segmento es O de n. Por lo tanto, eso nos dará una complejidad de 2 a la n por n, que es una solución de por sí inaceptable en términos de complejidad, porque hablamos de una solución que es intractable. Vamos a querer que sea una solución en lo posible polinomial. Vamos igualmente a aprovechar el análisis que hicimos para resolver por fuerza bruta para ver si con eso podemos hacer algo un poco mejor. Dentro de la solución óptima, algunos de los puntos dentro del conjunto van a ser los que dan inicio y otros los que dan fin a los distintos segmentos. Lo que estamos seguros es que el último punto sí o sí va a ser perteneciente al último segmento y va a ser digamos, el punto final de ese segmento. Y ese segmento final va a iniciar en un punto X anterior que en principio no sabemos cuál va a ser. Pero supongamos por un instante que conocemos en la solución óptima cuál es el último segmento, es decir, en qué punto X empieza y que termina en el punto final. Entonces podemos conocer el error que se está cometiendo en ese segmento. Y con lo restante, el problema entonces se va a reducir a el subproblema entre el punto inicial y el punto x menos 1, lo cual podemos representar de la siguiente manera. El óptimo para el último punto, o sea, teniendo en cuenta todos los puntos, es el error cometido desde ese último segmento que empieza en x y termina en n, más c, que es porque es el costo de tener un segmento, más el óptimo de los puntos x menos 1. Ahora el problema es que estamos suponiendo que conocemos el último segmento, pero no lo conocemos. Entonces lo que queremos hacer realmente es elegir este último segmento de acuerdo a que minimice el error general, es decir, que el error cometido en este segmento más la constante c más el error conocido en el subproblema que contiene los puntos anteriores sea el mínimo entre todos los posibles, que lo podemos expresar de la siguiente manera. El óptimo para los n puntos va a ser el mínimo entre el óptimo entre x menos 1 puntos, que es donde empezaría el último segmento, más el error cometido entre en este último segmento, más c. Y el mínimo implica calcular entonces todos los óptimos que están antes posible y así recursivamente. Con esta expresión lo podemos utilizar para generalizar nuestro problema expresando nuestra recurrencia, lo cual tiene asociado un error, que es el e,
de X, que es donde empezaría este último segmento EI, más C, que es la constante por tener un segmento, por cada segmento, más el error ocasionado por el óptimo de el subproblema que nos queda para cada uno de los posibles segmentos que terminan en I y empiezan en X. Sería entonces los X menos 1 puntos que queden antes. Nuestro caso base es el óptimo cuando tenemos 0 puntos, cometemos un error de 0. Ya con esto podemos entonces construir una solución iterativa y este es el pseudocódigo que ahora vamos a explicar. La primera instrucción lo que hace es simplemente calcular el problema base, que es si tengo 0 segmentos, el error cometido con 0 puntos es 0. Las siguientes dos líneas es una doble iteración donde vamos a calcular todos los errores posibles de los distintos segmentos que podríamos construir, que vamos a utilizar para calcular los siguientes óptimos de los subproblemas. Como vamos a probar todos los segmentos posibles para minimizar el error, entonces tenemos que justamente a priori calcular todos los errores posibles de los distintos segmentos que podemos tener. Arrancando desde el punto final n, podemos tener un segmento que tenga un solo punto, entonces sería desde n-1 a n. También podríamos tener de n-2 a n, n-3 a n, así hasta 1 a n, y después también para n-1 tendríamos que calcular todos los segmentos posibles, para n-2, etc. Es decir, es una doble iteración para los n elementos, y esos son los errores que vamos a usar después. Luego de eso viene la parte principal del algoritmo, que es el cálculo de los subproblemas, es decir, desde el óptimo cuando tengo un solo punto hasta el óptimo donde tengo los n puntos. Y como es un problema de minimización, voy a hacer que para cada subproblema inicialmente el óptimo sea más infinito y después estoy parado justamente en un subproblema, es decir, que estoy analizando unos, en este caso, j iniciales puntos, y lo que tengo que hacer es desde el punto inicial 1 hasta j-1 evaluar todos los posibles segmentos que podría formar y calcular el error de obtener el error de ese segmento, sumarle el error, el C, que es la constante por agregar un segmento, más el óptimo del subproblema que me queda. Si alguno de esos voy a ir haciendo una iteración, es menor al óptimo que tengo hasta ahora, lo voy a ir a reemplazar y ese va a ser mi nuevo, mi nuevo segmento óptimo para minimizar. Y así voy a ir calculando para todos los subproblemas hasta terminar. Y como es un problema de minimización, voy a hacer que para cada subproblema inicialmente el óptimo sea más infinito y después estoy parado justamente en un subproblema, es decir, que estoy analizando unos, en este caso, j iniciales puntos, y lo que tengo que hacer es desde el punto inicial 1 hasta j-1 evaluar todos los posibles segmentos que podría formar y calcular el error de obtener el error de ese segmento, sumarle el error, el C, que es la constante por agregar un segmento, más el óptimo del subproblema que me queda. Si alguno de esos voy a ir haciendo una iteración, es menor al óptimo que tengo hasta ahora, lo voy a ir a reemplazar y ese va a ser mi nuevo, mi nuevo segmento óptimo para minimizar. Y así voy a ir calculando para todos los subproblemas hasta terminar. Al finalizar voy a tener en
óptimo de n el valor del error menor posible a cometer. Vamos a analizar ahora la complejidad temporal y la espacial. En principio, la complejidad temporal. El cálculo del óptimo es simplemente O de n. Fíjense que hago una iteración. Pero tengo que calcular n óptimos, por lo tanto es O de n cuadrado. Ahora, lo que tengo que ver es que eso no es todo. En las primeras dos líneas, cuando calculo los errores, es el cálculo de los errores entre dos puntos. Por lo tanto, eso es O de n cuadrado. Y después tengo que calcular el error en sí mismo, que es O de n. Por lo tanto, esa parte es O de n cubo, que le gana a O de n cuadrado, y por lo tanto la complejidad temporal de todo mi algoritmo es O de n cubo. Esto es un ejemplo donde la complejidad más grande está en un cálculo externo a lo que es la iteración para calcular justamente el óptimo. Entonces, si no hubiésemos tenido eso en cuenta, hubiésemos dicho erróneamente que esto era ON cuadrado. Seguimos ahora con la complejidad espacial. Lo que tengo que ver es que para almacenar todos los errores es una matriz de dos dimensiones, por lo tanto es O de n cuadrado, y para los almacenamientos del óptimo es O de n. Por lo tanto, el total, lo que tengo es lo que prevalece es el almacenar los errores, y por lo tanto es O de n cuadrado. Finalmente, tenemos que comentar que este pseudocódigo lo único que hace es calcular el error mínimo que se puede cometer y no nos estaría diciendo cuáles son los segmentos que deberíamos seleccionar. Para lograr eso deberíamos proceder al igual que venimos haciendo con todos los otros problemas que ya analizamos de programación dinámica. Esto es agregar el almacenamiento de la información de cuál fue la elección en cada óptimo que nos acercó a cometer el mínimo error posible. Esto lo podemos hacer en ODN con un vector que para cada óptimo vamos a guardar para el óptimo i en la posición i del vector cuál fue el punto donde empezaba el segmento último para ese subproblema. Entonces, una vez que calculo el óptimo para el punto n, en ese vector tendremos almacenado en qué punto inicia el último segmento, y con esa información sabemos entonces en el óptimo cuándo finalizará el segmento anterior, y ahí podemos entonces de nuevo ir iterando y reconstruyendo para atrás, preguntando, bueno, ese segmento que empezó antes, dónde tendría que haber iniciado hasta llegar hasta el primer punto. Y con eso entonces podríamos tener cuáles son los segmentos que minimizan el error, cuántos segmentos tenemos, y podemos graficarlos con rectas. Este último proceso de reconstrucción es lineal y por lo tanto no afecta a la complejidad espacial ni temporal de nuestro algoritmo, y con eso finalizamos el análisis de este problema. Muchas gracias, hasta luego.